Precisamente acabo de regresar del aeropuerto. He venido de tener una comida. El señor Aaron Dean y yo, con el rey Leopoldo y su familia en Bélgica, y prometieron visitarnos aquí en Pasadena otra vez, no sé con precisión cuándo, pero en algún momento pronto este año, y llegamos un poquito tarde porque tuvimos una comida allí. Estoy contento de ver una vez más a muchos de ustedes y espero estar otra vez con ustedes en 2 semanas. Me estaré yendo mañana en la mañana a Amán, Jordania. Tengo un número de cosas que quiero llevar allí al rey Hussein, pero una cosa, quiero ver acerca de conseguir tiempo en radio y televisión y si pueden alcanzar la tierra de Israel, que debería ser llamada Judá porque son Judá en vez de Israel. Es una cosa peculiar porque la vanguardia de Israel perdió su identidad y llegaron a conocerse como las 10 tribus perdidas. Aún Judá perdió su identidad y Judá piensa que ellos son Israel. E Israel piensa que ellos son gentiles, pero ustedes, gente aquí en Inglaterra, son Israel, y la gente en Israel en realidad son judíos, y no somos judíos ni jamás fuimos judíos. Como cuestión de hecho, jamás fueron llamados judíos hasta después de Roboam o después que el rey Salomón en realidad murió y su hijo Roboam llegó al trono y después hubo la división. El pueblo había sufrido bajo los altos impuestos de Salomón, quien reinó en tal maravilloso esplendor, pero reinó sobre los impuestos de la gente y se los puso en exceso. Y el pueblo le dijo a Roboam que les redujese los impuestos a un nivel sensible y le servirían y de otro modo no. Consultó a los ancianos y a la gente más sabia y le dijeron que mejor escuchase al pueblo. Después consultó a los más jóvenes de su propia edad, y no sé cuál era su edad, pero asumo que no era mayor de 18 o 19. Ellos le dijeron, dile al pueblo a dónde ir. Les dijo a dónde ir, y así lo hicieron. Eligieron a Jeroboam, quien había sido, bueno, podrían decir, primer ministro del rey Salomón, el gobierno bajo el rey Salomón, su mano derecha y virtualmente su primer ministro, y así se convirtió en rey sobre Israel. Bueno, entonces, inmediatamente la tribu de Judá se separó para ser otra nación y se vinieron a conocer como judíos. Ahora, la gente de Israel jamás había sido conocida antes que esto como judíos. Y judío es meramente un apodo para el nombre tribal Judá de solo esa tribu. De todos modos, la tribu de Benjamín siempre había estado cerca del pueblo de Judá y en los hermanos originales, los hijos de Israel o Jacob, ustedes saben, cuyo nombre fue cambiado a Israel, fue Judá quien se hizo cargo de Benjamín y siempre se mantuvo cerca de él. Bueno, entonces una de las primeras cosas que hizo el rey Jeroboam cuando fue electo, y se volvieron a la democracia ahora en vez de tener un rey descendiente de una dinastía davídica, y una de las primeras cosas que hizo fue correr a toda la tribu de Leví del sacerdocio. Tuvieron lo que llamamos sacerdocio levítico de los hijos de Leví. Ahora la totalidad de la tribu de Leví fueron sacerdotes, habían nacido para ser sacerdotes, no fueron elegidos, nacieron de esta manera. Los sacerdotes en aquellos días no estaban sirviendo espiritualmente ni predicando sermones como lo hacen hoy los predicadores. Estaban sirviendo en obligaciones físicas, en altar, como decían. Estaban matando corderos y otros animales y sacrificando cosas para el pueblo, y en realidad era trabajo físico lo que estaban haciendo, más como un diácono lo haría hoy, excepto que tenían ciertas cosas que hacer que eran en aquel tiempo solo temporales, hasta el tiempo de Cristo, y cosas que enteramente han sido quitadas no siendo hechas más de ningún modo, jamás han sido hechas desde el tiempo de Cristo en adelante. Otra cosa que hizo fue cambiar el día de adoración del sábado al domingo. Ahora el sábado era un pacto por el cual conocerían quién es Dios y por cual la gente conocería quién es el pueblo de Dios y los identificarían como pueblo de Dios.
El pueblo de Judá guarda el sábado. Así todos piensan que son el pueblo de Dios y son conocidos como Israel porque guardan el sábado. Pero Israel rechazó el sábado y se volvió al domingo y perdió su identidad. Ahora ellos habían sido tomados cautivos o fueron posteriormente tomados cautivos por Salmanasar, rey de Asiria. Posteriormente, y en ese cautiverio, perdieron completamente su idioma y ya habían perdido el sábado. Perdieron junto con esto su identidad. Se movieron de donde habían sido llevados cautivos como esclavos en las costas sureñas del mar Caspio. Se movieron con los asirios al norte y al oeste. Ahora los asirios se asentaron en Alemania y se convirtieron en los alemanes de hoy, y los ancestros de los alemanes de hoy fueron los antiguos asirios. De todos modos, el pueblo de las 10 tribus de Israel se mantuvo moviéndose más al oeste y son los pueblos de no solo Bretaña aquí, sino también de Francia y Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, y están en todas las 10 tribus y aún en Irlanda. Pero ellos perdieron su identidad y nuestra gente obtuvo el pensamiento de que somos gentiles. Estamos todos confundidos y el mundo entero está confundido y no se dan cuenta cuán confundidos en realidad están. Bueno, toda la gente ha estado confundida. Jesucristo vino a un mundo confundido, hará algo como 1950 años. El mundo entero está confundido y algunos de nosotros aún estamos confundidos. Estamos tratando de entender la verdad. Esta iglesia ha ido más adelante, o al menos viene por delante en regresar a la verdad más que cualquiera. Pienso que aún tenemos más verdad por descubrir, y Dios nos ha revelado más verdad dentro del año pasado. El problema es que la mayoría de la gente no admitirá que están mal. La cosa más dura para un ser humano es admitir que está mal. No, no estoy mal, jamás lo hice mal, jamás he estado mal. Una persona cree esto, otra persona piensa que está mal y cree algo diferente. Nadie admitirá que está mal. Bueno, ambos no pueden estar bien cuando creen cosas opuestas, pero son tercos, no admitirán su error. Quiero hablarles hoy acerca de esta misma cosa. Así, una vez más, en este viaje voy a visitar Israel, pero alguien tiene que obtener un mensaje dentro de las ciudades de Judá. ¿Jamás han leído el capítulo 40 de Isaías? Déjenme pasar allí antes que comience el verdadero mensaje que hoy quiero traerles. El capítulo 40 de Isaías. Encontrarán que Sión toma un mensaje a las ciudades de Judá alrededor de este tiempo, anunciando que ha llegado el tiempo, que estamos en una generación cuando el Mesías de Israel y Judá viene a gobernar con brazo fuerte y a establecer un gobierno mundial que gobernará sobre todas las naciones de la tierra. En realidad es Jesucristo viniendo de regreso a esta tierra y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a gobernar sobre Inglaterra, va a gobernar sobre Alemania y Francia, va a gobernar sobre Rusia y China, y sobre Japón y sobre los Estados Unidos y sobre las naciones de Sudamérica y África. Ahora quizá he visto y hablado con más reyes. Precisamente hace 4 horas comí con uno, más primeros ministros, presidentes o emperadores de naciones que cualquier hombre viviente, al menos en sus propios cargos donde gobiernan, y ninguno de ellos va a estar gobernando mucho más. Jesucristo viene a gobernar sobre todas las naciones y la gente que son llamados en la Biblia santos, la gente de la verdadera iglesia de Dios, va a gobernar bajo él. Va a establecer un mundo nuevo. Esto es algo acerca de lo que me gustaría hablar en 2 semanas a partir de ahora. Y esta vez voy a salvarlos de esto. ¿Por qué la iglesia? ¿Para qué vino Jesucristo a iniciar la iglesia? Cuando Jesús vino dijo, edificaré mi iglesia. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué edificó una iglesia?
¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué debería haber una iglesia? ¿Necesitamos una? ¿Necesitamos un montón de ellas? ¿Hace alguna diferencia a qué iglesia pertenezcamos? ¿Debe haber un montón de iglesias diferentes? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué hay una iglesia? Nadie se ha detenido a pensar cosas como estas. Como cuestión de hecho, nadie quiere detenerse a pensar acerca del por qué la humanidad aquí. ¿Cómo de todos modos estamos aquí? ¿Estamos aquí por alguna razón? ¿Estamos aquí por algún propósito? Bueno, la gente dice, oh, no me molesten con algo como esto, solo estoy interesado en... Ustedes saben, los deportes de hoy, solo estoy interesado en dónde mi placer está. Lo siento, tengo que trabajar, pero estoy interesado en que mi trabajo se acabe e irme a casa donde pueda descansar y mirar deportes o algo en la tele, como la llamamos aquí en Inglaterra. En Estados Unidos la llamamos televisión, pero no quieren que se les moleste acerca del por qué estamos aquí y hacia dónde vamos y cuál es el propósito de la vida. La gente no está interesada. No me molesten acerca de algo como esto. Bueno, viene el día, hermanos, cuando la gente va a desear haber sido molestada. De todos modos, todo está trabajando de acuerdo al propósito de Dios y al propósito de su plan maestro, funcionando para ese propósito. Ahora, entre otras cosas, Dios ordenó entre su pueblo, y continúan en su iglesia, 7 festivales anuales para representar su plan maestro que está trabajando aquí abajo en la humanidad. Las iglesias de este mundo nada saben acerca de esto, no los observan. Los judíos los observan y no saben lo que hacen y no los observan apropiadamente, y algunos los observan en el tiempo equivocado. Pero comienzan con la Pascua en la primavera del año. Ahora el año de Dios comienza en primavera. El primer día del año de Dios comienza cuando... cerca, junto con la última semana o así. No creo que noté cuándo fue el primer día. No es un día que recordemos especialmente, de cualquier manera. Pero recordamos el 14º día cuando llega la Pascua. Y la Pascua va a venir precisamente dentro de 1 semana y 3 días. Y desde que me vaya a Amán, Jordania, desde allí quiero conseguir una difusora para alcanzar a los israelitas, o en realidad a Judá, y ver también acerca de Petra, o Pitra, como quieran llamarla, e incidentalmente... Y aún no estoy seguro que vayamos a ir a Petra alguno de estos días, pero si la Biblia nos da alguna pista acerca de si iremos, allí es donde es. No estoy seguro si es, pero digo que es probable. Pero el rey Hussein de Jordania la controla, y pienso que es bueno que yo tenga una relación de trabajo con el rey Hussein de Jordania, y comencé a tener una relación con él en 1974, y el señor Stanley Rather de alguna manera arregló para que nos detuviésemos allí. Quiero revivirlo otra vez y espero que pueda. Y quiero conseguir algún proyecto educacional también con él. Si tengo que alcanzar las ciudades de Judá, alguien tiene que hacerlo en la iglesia. E incidentalmente podría decirles que la televisión de Jerusalén nos ha pedido cintas de nuestro programa para audición y están dispuestos a verlas y considerar nuestro programa en la televisión de Jerusalén. Ahora, la mayoría de los programas que estoy usando y que verán sobre Luxemburgo no serían apropiados en Jerusalén. No podemos ofender a los rabinos allí del judaísmo, porque si lo hacemos, traerán tal presión en el gobierno acabaría por apagarnos y el gobierno no quiere ofender a los rabinos. Bueno, tengo un montón de amigos en Israel, pero todos mis amigos están en el gobierno y en la educación y no entre los rabinos. No conozco a rabino alguno, y hasta el momento de ninguna manera no he asistido. Si Dios quiere que yo lo haga, lo haré, pero de todos modos, si no consigo la radio de Jerusalén para anunciar lo que tiene que anunciarse, probablemente tenga que...
Estoy planeando hacerlo tan pronto como regrese a Pasadena, grabar transmisiones, programas especiales para ser transmitidos en Israel. Y estaremos en Jerusalén, también estaremos en Tel Aviv y Haifa y alcanzaremos al país entero. Bueno, después voy a ir a Nicosia, Chipre. Quiero ver acerca de tiempo de radio allí, ya que es otra manera de alcanzar a la gente de Judá, porque este mensaje debe ir a las ciudades de Judá, y de allí vamos a regresar a Jerusalén. No puedo ir directo, ustedes lo saben, las condiciones del camino son, porque tenemos muchos conflictos. Todo el mundo hoy es conflicto. No podemos ir directamente de Amán, Jordania, a Jerusalén, Israel. Así que tenemos que rodear todo Israel e ir a Nicosia y después desde allí regresar a Israel. Así que espero ver al primer ministro Begin una vez más y a mis otros amigos. El alcalde Teddy Kollek, el alcalde de Jerusalén, Moshe Kol, quien ha sido muy probablemente dentro del gobierno y cabeza del CICJ, Centro Institucional Cultural para la Juventud, que nuestra fundación está largamente financiando. Después espero regresar aquí justo en 2 semanas a partir de hoy. Al menos este es el calendario. Y digo, sea la voluntad de Dios, si Dios lo permite y si Dios quiere, porque este es el plan. Pero ahora la Pascua está, como les dije, a 1 semana y 3 días, y quiero hablarles acerca de esto, porque es un tiempo muy serio. Es el primero del inicio de los festivales de Dios. Ahora la Pascua en sí misma no es un día santo. Es en la víspera del día. Déjenme ver. ¿Cuál es? Es un martes o miércoles en la noche o algo como esto. De todos modos, al día siguiente, entonces, es el día de preparación y al día después es el primer sábado anual, que es un sábado anual. Puede ser un lunes, puede ser un viernes, puede ser en cualquier día de la semana, y así, una vez más, este año, pareciera que el calendario está trabajando de esa manera, que estaré en Jerusalén para la Pascua. Sería mucho mejor estar aquí con ustedes o estar en casa en Pasadena, pero he estado en Jerusalén antes de la Pascua y una vez más estaré. Pero es tiempo que comencemos a examinarnos a nosotros mismos antes de la Pascua. Quiero leerles 1 Corintios 11, donde el apóstol Pablo habla bastante acerca del servicio de Pascua. Un montón de gente le llama hoy la Cena del Señor, un montón de protestantes. Y creo que los católicos le llaman Eucaristia, y un montón de gente la tiene una vez a la semana. Otras personas la tienen cada vez que tienen servicios. Algunas personas la tienen una vez al mes, mientras que Dios ha dicho que la tengamos una vez al año. Es el aniversario de la muerte de Jesucristo. Precisamente quiero leer aquí unas pocas escrituras, no darles la cosa entera de la Pascua del todo. Esto se lo dejaré a otros, pero en 1 Corintios 11 y versículos 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan, esto es, que algunos llaman servicio de comunión y algunos la cena del Señor o Eucaristia o como quieran llamarle, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiero llamar su atención primero en el hecho de que no está hablando de cuán indigno es usted, si son o no lo suficientemente dignos para tomarla, pero se nos dice que nos examinemos y deberíamos de ser dignos, pero dice aquí en el versículo siguiente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Así se nos manda hacer esto. No es un caso de que si son o no dignos, es un caso de hacerlo dignamente. En otras palabras, la manera en que lo hacen. Tienen que entender lo que significa y lo que representa y lo que significa para usted.
Si nada significa para usted, lo está haciendo indignamente. Hay un gran propósito en esto. Noten ahora los dos versículos siguientes, 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahora, el pan roto representa el cuerpo del Señor. El vino que tomamos en el servicio de la Pascua representa su sangre derramada. Pero el pan debe ser sin levadura y está quebrado. Solo lo rompemos en pedazos pequeños, y en realidad ellos usaban un tipo de pan. Es como el pan que hoy se hace en Francia, donde lo rompen en vez de rebanarlo. Y la expresión partir el pan significa juntarse para partir el pan que encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en ciertos lugares. No se está refiriendo a la cena del Señor o el servicio de la Pascua o algo de este tipo. Solo es una comida regular que se hace 3 veces al día. Era una expresión común en aquellos días, pero no obstante, dice que si un hombre lo hace indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la instrucción cuando están enfermos para la iglesia? No para el mundo, sino para la iglesia de Dios. Está en Santiago, el capítulo 4. Creo está en Santiago y versículo 14. El capítulo 5 de Santiago, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los doctores y tome las medicinas del doctor y drogas, o vaya y tenga una operación y que alguien le corte con un cuchillo. Esto es lo que la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Léalo. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. No quizá, no si es la voluntad de Dios, no si toma un montón de medicinas. Dice, salvará, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, ¿saben que aún la sanidad divina es el perdón del pecado? Si están enfermos, el pecado ha tenido lugar. Hay 2 tipos de pecado, ¿lo sabían? Un pecado es espiritual, la transgresión de la ley espiritual de Dios. Esta ley es el camino del amor, es el camino hacia Dios y amor hacia su prójimo. Ahora, esta es una ley espiritual, no una ley física, no es ley física. Pero Dios puso leyes físicas para que trabajen en su cuerpo, para poner a bombear su corazón. Puso un sistema digestivo a funcionar de una cierta manera, un sistema de eliminación y un sistema nervioso, un sistema reproductivo, y si alguno de estos sistemas que lo mantienen a usted andando se desordena o algo causa que no funcione como debiese, una ley de salud, una ley que Dios puso en el cuerpo suyo, una ley que Dios diseñó y puso para estar en el cuerpo, ha sido rota. Y es una ley transgredida. No significa que usted haya cometido un pecado en el sentido de pecado. Quizá no lo hizo para nada. Quizá fue un accidente. Quizá pescó una enfermedad contagiosa de alguno y no lo supo. Quizá bebió un germen en algún agua. Algo que bebió. Yo lo he hecho. No obstante, alguna ley en el cuerpo físico ha sido rota, y si Dios lo sana, es el perdón del pecado. Jesucristo fue golpeado con azotes, azotado en su espalda hasta que se abrió, antes que lo tomasen y lo crucificasen hasta que murió, y su cuerpo fue roto por nuestra sanidad para pagar el precio. Él pagó el precio en lugar de usted. Cuando usted está enfermo, una ley del cuerpo ha sido rota.
¿Y cuál es el resultado? Sufrimiento. Cristo sufrió en su cuerpo. Él no hizo algo malo. No obstante, fue azotado para que pudiésemos ser sanados, y la razón por la que no somos sanados es porque no creemos. Dios le habló a Adán y Eva y no le creyeron. Les dijo, si toman de ese fruto prohibido, seguramente van a morir. No creyeron esto. Vino Satanás y les dijo, oh, no moriréis. Dios les mintió. Creyeron a Satanás, pero no le creyeron a Dios. Jesucristo vino 4000 años después y Jesucristo predicó a múltiples miles de personas. 2 tiempos diferentes predicó a 5000 hombres, pero había mujeres y niños, pero no fueron contados, así que debe haber habido de 12 a 15,000 personas. De todos esos miles de personas a quienes Jesús habló, solo 120 personas creyeron lo que dijo. La gente no le cree a Dios. Dios dice que serán sanados. Ustedes no lo creen. Ahora Jesús estaba caminando y una mujer vino y tocó sus vestimentas. Había estado yendo con doctores, por lo que creo ya tenía 12 años. Se había gastado todo el dinero y para nada le habían ayudado. Se sentía peor. Fue sanada instantáneamente con esto. Él volteó y le dijo, hermana o mujer, tu fe te ha sanado porque creíste. Nos preguntamos por qué nosotros jamás sanamos. Los doctores hacen más bien a la mayoría de nosotros y la medicina. La medicina hace más bien que el que Dios hace. ¿Saben por qué? Porque creemos en esto y no le creemos a Dios. Oh no, Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo. Oh, no creo esto. Dios lo dice. Bueno, Dios, no creo lo que dices. ¿Qué acerca de ustedes? ¿Creen lo que Dios dice? No, la mayoría no lo cree. Me asusta. Pero creemos en los doctores. Necesitamos pensar en esto un poquito. Ciertamente deberíamos pensar. Jesús murió desangrándose hasta morir. No murió de un corazón roto. Fue apuñalado por una lanza y la sangre brotó y él gritó con un fuerte grito y después murió. Su muerte pagó la pena de muerte que habíamos heredado de transgredir la ley espiritual. Esto es lo que usualmente pensamos que es pecado. Ahora, cuando una ley física ha sido rota en nuestro cuerpo, aunque nosotros no lo hayamos hecho, es una ley rota y jamás pensamos que sea pecado, pero lo es. Es una forma de pecado. Ustedes saben que hay una mujer evangelista. Jamás creí mucho en ella, pero tuvo 1 o 2 cosas que estaban bien. Hablo de Aimee Semple McPherson. ¿Han oído de ella aquí en Inglaterra? Fue famosa hace unos 50 años en los Estados Unidos, pero habló de esto como uno de los beneficios que van con la vida cristiana y a la mayoría de la gente no le importa este beneficio extra. Pero Dios no hace cargo alguno por esto. Es solo un beneficio extra que Él nos da, pero la mayoría de la gente no pone mucha atención en esto y en realidad no lo creen. Bueno, de todos modos, se nos dice que nos examinemos y que aún se nos manda que vayamos adelante y tomemos la Pascua, pero lo hacemos indignamente. Vamos a creer lo que Dios dice cuando la tomemos. Ahora, hay algo más que me gustaría ir directo allí en este punto. La sangre de Cristo salva a la gente. Ahora, ¿qué significa ser salvos? Obtener salvación. ¿Qué entienden por salvación? No significa ir al cielo. Significa que son hechos inmortales y se les da vida inmortal. Esto es lo que significa. La mayoría de la gente ni aún sabe qué significa porque no entienden lo que Dios dice.
Otra cosa, a la mayoría de la gente de todos modos no les importa, no quieren entender. ¿Aceptar a Cristo como Salvador los salva? En otras palabras, ¿les da vida eterna? ¡No! ¿Su sangre derramada los salva y les da vida eterna? ¡No! ¡No lo hace! Bueno, les diré que el 99.99% de los así llamados cristianos creen que lo hace y están mal. ¡No lo hace! ¿El bautismo los mete al reino? Déjenme decirles, en esta iglesia, la iglesia de Dios, he oído a un montón de personas decir: «Oh, soy miembro de la iglesia, he sido bautizado». Ser bautizado no los convierte en miembros de la iglesia. Quiero que lo entiendan. Solo ser bautizados no los hace miembros de esta iglesia. No los bautizamos dentro de la iglesia. Nuestros ministros se suponen que los bautizan en Jesucristo y en otro sentido dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siendo bautizados, sumergidos en agua y sacados, no va a salvar a alguien. Ahora, esto es algo gracioso, pero aún así se les manda a ser bautizados y no hay promesa que recibirán el Espíritu Santo hasta que sean bautizados. Quiero que se vayan directos esta tarde de lo que los hace cristianos, y estoy asustado de que un montón de nosotros jamás lo ha entendido, jamás se han dado cuenta si son cristianos o no, y mucha gente en esta iglesia no son cristianos y piensan que lo son. Piensan que son miembros de la iglesia y en realidad no son miembros de la iglesia. No están en el camino hacia el reino de Dios. Están engañados. Estoy poniendo poder en esto, hermanos. Quiero que lo entiendan, porque aún nuestra gente, esta es la verdadera iglesia de Dios y hemos sido engañados y es tiempo de que despertemos y esta tarde quiero despertarlos. No son cristianos a menos que el Espíritu de Dios esté en ustedes y en realidad están siendo guiados por ese Espíritu. Ahora la mayoría de la gente no sabe aún lo que esto significa. Pasemos a continuación a Romanos. Pasemos a Romanos 8 y versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese no es cristiano, no importa cuántas veces se haya bautizado, no es cristiano a menos que el Espíritu de Cristo esté en él o el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu, no dos espíritus diferentes. Ahora, en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios abre su mente para comprender el camino de vida de Dios, la ley de Dios. El mundo no comprende la ley de Dios. Es un camino de vida, es el camino de vida de Dios, es la manera en que vive Dios. Y el Espíritu de Dios abrirá su mente para entender ese camino cuando Dios lo revele, y Dios lo revela a través de la Biblia. Pero ustedes saben, un montón de personas pueden leer la Biblia y no importa cuántos doctorados tengan antes de su nombre. Aún así, no entenderán el camino de vida de Dios porque es un camino espiritual. Y no entienden las cosas espirituales, solo entienden las cosas físicas y materiales, a menos que el Espíritu de Dios esté en ustedes. Ahora me gustaría pasar a Marcos, el capítulo 7, versículos 6 y 7, donde Jesús dice: «Este pueblo de labios me honra». Mucha gente lo hace. Conozco a mucha gente pentecostal que dice: «Alaba al Señor, gloria, aleluya». Bueno, esto es fácil.
alaban a Dios con sus labios, pero como Jesús dijo, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, haciendo lo que los hombres dicen y no la ley de Dios. Muchas de las iglesias dicen que la ley de Dios se ha quitado, no guardan la ley de Dios. Dicen, no le enseñamos, se ha quitado, y la ley de Dios es la manera como Dios vive. Es la manera en que el Espíritu Santo dentro de ustedes vivirá, lo guiará en ese mismo camino de vida, y la mayoría de los protestantes dicen que la ley toda se ha quitado. No tenemos ya que vivir por la ley, esa vieja, áspera y severa ley. ¿Qué es pecado? La definición bíblica de pecado es encontrada en 1 de Juan 3:4. Pecado es infracción de la ley. Eso es lo que es pecado. Y dicen que se ha quitado. Entonces no hay tal cosa como pecado si se ha quitado. Pecado es transgresión de la ley. Ahora, ¿qué tiene el cristianismo tradicional? Tienen las tradiciones de los hombres. No creen la palabra de Dios. Esta es Dios hablando. No la creen. No la creen. Porque dejando el mandamiento de Dios, dice que los mandamientos se han quitado, os aferráis a las tradiciones de los hombres, tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Adoran a Cristo, pero todo en vano. Esto no los va a salvar. Todo es en vano, sin uso, sin propósito alguno. Solo adorar a Cristo no es suficiente. Deben recibir el Espíritu Santo de Dios y deben ser guiados por el Espíritu Santo. Y si no, ni aún son cristianos y no son miembros de la Iglesia de Dios. A menos que sea verdad en su vida y hayan recibido el Espíritu de Dios, y a menos que sean guiados por Él. Ahora el Espíritu Santo los guiará, pero no los jalará o empujará, no los arrastrará, y no estará detrás de ustedes, ni los empujará, y no les dará empellones, y no los obligará. Solo abrirá sus mentes para que vean lo que Dios dice. Y ya ustedes sabrán si obedecen o no. Si no obedecen, pagarán la pena. Dios no va a forzarlos a hacer algo. Esto es de ustedes, pero de todos modos hay recompensas y castigos, y va a haber un infierno de fuego. No es el mismo tipo de infierno de fuego en que creen los católicos y protestantes, sino que es un infierno que quema hasta que nada sean. Serán cenizas bajo las plantas de los pies de otras almas. Esto es lo que Dios dice en la Biblia, solo que no creen lo que Dios dice. Ahora, ¿qué evangelio predicó Jesús? Miren el capítulo 1 de Marcos. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora quiero que noten esto, el mismo comienzo del evangelio de Cristo. Después habla acerca de Juan el Bautista preparando el camino delante de él, comenzando con el versículo 2. Continúa después el ministerio de Juan y Jesús siendo bautizado hasta el versículo 14. Después dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Ahora, este es el comienzo de su evangelio. Él vino predicando el evangelio. ¿Qué evangelio predicó Jesús? Los católicos romanos no predican este evangelio. Los protestantes no predican este evangelio, excepto esta iglesia. No me refiero a que todos estén fuera de paso, sino nosotros, pero si así fuese, no lo puse de este modo. Ahora, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ellos no predicaron ese evangelio del reino de Dios.
Ahora entonces, y diciendo el siguiente versículo, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Y entonces les dio un mandato: arrepentíos y creed el evangelio. Dos cosas: arrepentirse y creer, pero aquí dice que lo que tienen que creer es el evangelio, y tienen que creer el evangelio que no ha sido predicado a este mundo en 1950 años, hasta que yo comencé a predicarlo aquí en Europa, en Radio Luxemburgo, la primera semana de 1953. No había sido predicado en lado alguno alrededor del mundo por 100 ciclos de 19 años cada uno, o 1900 años. Díganme alguien que lo predique, alguien de aquellos años. No pueden decirme porque nadie lo predicó. No fue predicado, aunque no lo crean. Dios me levantó a mí para proclamarlo. La gente no le cree a Dios o lo que Dios hace. Ahora pasemos a Lucas, el capítulo 13, donde en los versículos 3 Jesús dice: os digo, no, antes si os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No me importa cuántas veces se hayan bautizado en agua, no me importa cuántas iglesias se han unido, esto no los salva. No me importa qué tanto adoran a Cristo, lo adoran en vano. Si siguen las tradiciones de hombres en vez de la ley de Dios, aún son pecadores, porque pecado es transgresión de la ley. Las tradiciones de los hombres dicen que la ley se ha quitado. Dicen que no tienen que guardar la ley, y la ley es solo el camino del amor, y es el amor de Dios y el amor hacia el prójimo, cooperación y ayuda y cortesía ordinaria y amabilidad. ¿Es malo todo esto? No lo veo así, no veo cómo puede ser malo. Ahora, en el versículo 5, Jesús se repitió a sí mismo para dar énfasis. Lo dijo todo otra vez. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa cuántas veces se hayan bautizado, no importa cuánto digan: oh, acepto a Cristo como mi Salvador personal. Esto no los salva, a menos que también se hayan arrepentido. Ahora es necesario aceptar a Cristo, no me malentiendan, pero digo que solamente esto no es suficiente y no los salva. Y la sangre de Cristo no los salva. Lean el capítulo 5 del libro de Romanos. No tomaré tiempo esta tarde. Anótenlo y estúdienlo en casa. El capítulo 5 del libro de Romanos, donde dice claramente que no somos salvos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la muerte. Somos reconciliados con Dios el Padre por la muerte de Cristo, pero seremos salvos por su resurrección, y la salvación viene por una resurrección. Nadie será completamente salvo en esta vida. ¿Lo sabían? La única gente salva serán aquellos que hayan sido, ya sea resucitados o instantáneamente transformados de mortales a inmortales al tiempo de la venida de Cristo. Aquellos que estén viviendo en ese tiempo que estuvieron en Cristo, quienes tienen y están siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en ustedes, el que levantó a Jesús de los muertos hará también inmortales sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. No se los leí, este es el 11º capítulo de Romanos 8. Les leí el versículo 9, pero este es el versículo 11 si regresan y lo leen. Justo aquí es donde tantos son mal guiados y donde son engañados y no se dan cuenta. Ustedes saben, si están engañados, no saben que están engañados. Si saben que están engañados, no lo están, que no serían engañados. Una persona engañada no sabe que está engañada.
Bueno, alguien dice, no puedo estar engañado. Oh, sí, sí puede. Quizá usted no lo sabe. Siendo convertidos, teniendo el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu de Dios, significa un cambio total de vida. Significa que ya no son la misma persona que solían. Significa que no están viviendo el mismo tipo de vida que solían. Significa que se han dado la media vuelta para ir por el otro camino. Un montón de personas no entienden lo que significa arrepentirse. Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pienso en un montón de personas en nuestra propia iglesia que no saben lo que significa arrepentimiento. Ustedes saben que hay una historia de un obispo metodista. Ahora es visto como un hermoso gran hombre. Ustedes ven, vino a alguna iglesia local en algún lado, vino de una gran ciudad lejana, y todos volteaban a oírlo porque era considerado un gran hombre y estaba predicando el arrepentimiento. Pero de alguna manera la gente no podía entenderle. Y había un simple hombre negro que no tenía educación, claramente, atrás del auditorio estaba hablando, y levantó su mano y dijo, por favor, señor, si me permite, yo puedo explicarle a la gente lo que usted está tratando de hacer que entiendan. Bueno, dijo el obispo, bueno, está bien, adelante. Él sabía que no había sido capaz de hacerles entender, así que el hombre caminó desde atrás por el pasillo y dijo, voy hacia el infierno, voy hacia el infierno, voy hacia el infierno, voy hacia el infierno, y se paró al frente. Después se volvió y comenzó a retroceder. Dijo, voy hacia el cielo, voy hacia el cielo, voy hacia el cielo, voy hacia el cielo. Dijo, pienso que esto es lo que significa. Y en verdad así era. Dar la media vuelta e ir hacia el otro camino significa un cambio de vida, significa que han vivido de la manera errónea, significa que van a cambiar su estilo de vida. ¿Se han arrepentido? Significa que admiten que están mal, que han estado mal, no que hicieron mal alguna que otra vez. La mayoría de la gente dice, oh, me arrepiento, sé que he hecho algo mal en mi vida. Bueno, no sufriré, no recuerdo qué precisamente, pero sí sé que he hecho mal. Esto no es arrepentimiento. Arrepentimiento es verdaderamente admitir que han estado mal, que han hecho mal, que están mal. Miren, hermanos, he notado hombres que han alcanzado el alto rango de evangelista en esta iglesia y he tenido que encontrar que jamás una vez admitieron que estaban mal, jamás se arrepintieron. Han recibido a Cristo, han memorizado sus doctrinas, no las entienden, pero pueden recitarlas y predicarlas. Fueron leales a la iglesia como organización y lo han sido por años, y repentinamente llegué a encontrar que jamás habían sido verdaderamente convertidos. Hombres que yo había aprendido a amar y conocí muy bien. ¿Cuántos de ustedes son como ellos y jamás han sido convertidos y piensan que sí? Quiero decirles, si están realmente convertidos, algo espiritual ha tenido lugar dentro de ustedes, les ha sucedido algo dinámico. ¿Les sucedió? ¿Saben cómo es que la mayoría de la gente llega a la iglesia? Oyen la verdad, la oyen en radio o en televisión, leen la pura verdad, obtienen la revista, escriben pidiendo literatura. Sí, ahora tiene sentido, es un poco diferente de la predicación metodista o bautista. Sí, tiene más sentido aún que los católicos romanos, y entienden más de esto. Y ustedes saben, son tan buenos, ven que es verdad y que es verdad que son tan buenos. Dicen, bueno, quiero ser recto, así que voy a aceptarlo.
aceptan a Cristo, aceptan esta doctrina y la otra doctrina, y así le hablan a uno de nuestros ministros. Erróneamente han pensado que están listos para el bautismo. No están más listos para el bautismo que un perrito. Necesito sacudirlos, gente, un poquito. Necesito darles algo en qué pensar. Un montón de ustedes no son tan buena tierra como piensan. Han sido engañados. No es fácil. ¿Cuántos de ustedes solo han llegado? Han oído la verdad y en su propia bondad han dicho: sí, soy tan bueno, quiero la verdad, la acepto. Yo no llegué de esta manera, vine a través de una gran lucha. Yo fui conquistado, tuve que dejar mi propio yo y mi propio camino. No lo obtuve fácilmente. Algunos de ustedes lo han obtenido mucho más fácil, pero no están en. Precisamente piensan que están, no lo entienden fácilmente, no pueden. Miren, en el primer sermón inspirado jamás predicado, fue en el día de Pentecostés, en el día que la iglesia realmente fue fundada y comenzó en un principio. Hechos, el capítulo 2, Pedro predicó un sermón y la gente fue compungida en sus corazones cuando lo oyeron. Como en realidad eran culpables de que Cristo fuese crucificado, así lo fuimos todos nosotros. Cristo no tendría que haber sido crucificado si cada uno de nosotros no hubiese pecado. Yo ocasioné que Jesucristo muriese. Ustedes ocasionaron que Cristo muriese para pagar el castigo de ustedes en lugar de ustedes. Así ustedes no tuvieron que pagar. Pero aún no se va a aplicar a ustedes a menos que se den la media vuelta y vayan por el otro camino, a menos que se rindan, a menos que sean conquistados por Dios. Ustedes saben, esto me hace pensar en un potro brioso. Se está convirtiendo ahora en un caballo de buen tamaño. Es un potro brioso. Ustedes tratan de cabalgar en él y respingará y los tirará. No pueden hacer algo con él, tienen que domarlo. Ahora aún es brioso. Una vez que lo doman, pero su brío estará bajo control, pero no se da cuenta de todo hasta que lo doman. Y ustedes no se dan cuenta hasta que Dios los doma. Dios tuvo que conquistarlos, y pienso que la mayoría jamás pasó por esa experiencia. Ustedes solo aceptaron algo de verdad y es cuestión de tiempo que si yo soy el apóstol de Dios que hablo y les digo acerca de esto y no desmenuzo las palabras. Le preguntaron a Pedro cuando lo oyeron. Ahora, cuando lo oyeron, fueron compungidos en su corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones y hermanos: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Pero primero, a arrepentirse. Ser bautizados es solo una ceremonia externa que pasa a través de algunos movimientos para mostrar que en realidad creen, precisamente algo exterior mostrando su fe en Cristo y lo que Él hizo por ustedes, pero primero tuvieron que arrepentirse. Se arrepintieron de vivir un tipo diferente de vida y Cristo pagó el castigo de su vida vieja, así que pudiesen vivir una nueva vida. Sí, yo tuve que preguntarme, después de todos aquellos años desde que comencé a predicar hasta ahora, por más de 50 años, algunas veces me pregunté si aquellos a quienes yo predico en realidad entendieron el mensaje, y sé que muchos no lo entendieron. Quizá es mi falla. No lo he puesto lo suficientemente claro. Estoy tratando de hacerlo y poco más claro esta tarde. Las dos condiciones para recibir el Espíritu de Dios son arrepentimiento y fe. Ahora, muy pocos le creen a Dios. La cosa más dura para cualquiera es admitir que está mal.
es la cosa más dura de hacer y el ser humano promedio no lo hará, jamás lo ha hecho. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Han admitido que en realidad estaban mal? ¿Han sido quebrantados y sido rotos? Bueno, estoy seguro de que algunos de ustedes no. Me gustaría darles 1 o 2 ejemplos. Por ejemplo, pasemos al capítulo 8 del libro de Hechos. Déjenme darles aquí un ejemplo. Aquí está un hombre que creyó y fue bautizado. Pienso que pensarían que está en la iglesia. Muy bien, aquí está un hombre, su nombre era Simón. Fue el Pedro o Pater de la religión de los misterios babilónicos cuando Felipe fue ustedes saben, a la antigua capital de Israel. Hechos 8. Felipe fue a Samaria, y cuando creyeron al que predicaba el reino de Dios, que él predicó, el evangelio que Jesús predicó, el mismo evangelio. Había allí un hombre, un cierto hombre, versículo 9, llamado Simón, un hechicero que antes en la misma ciudad usaba hechicería y brujería en la gente de Samaria, dando a entender que era alguien grande. Era grande, él lo admitió, le dijo a la gente que era grande, a quienes había oído, desde el menor hasta el más grande allí en la tierra de Samaria. Este hombre, dijeron, es el gran poder de Dios. Bueno, ellos eran el pueblo que había sido traído de Babilonia años antes y puestos allí después que Israel había sido sacado de esta tierra. Eran los misterios babilónicos y él era el líder de la religión de los misterios babilónicos. Todos ellos, desde el menor hasta el mayor, lo miraban como su líder religioso, su papa. Pedro simplemente significa papa o pater. Algunas veces la E es pronunciada como A en vez de E. Ustedes no dicen Peter, dicen pater. Por ejemplo, el nombre de mi madre era Eba. Ahora la mayoría de la gente cuyo nombre es Eba pronuncia su nombre Eva. Mi madre llamaba su nombre Eva. Era llamada Eva, no era llamada Eva. La llamaban Eva. Ella lo pronunciaba Eva para rimar con su hermana gemela, porque era gemela y su hermana gemela se llamaba Emma. Así que tenían que ser Emma y Eva. Eran gemelas. Ahora, una de las hermanas Gabor en Hollywood, y han oído de esas muchachas de Hollywood, es llamada Ava Gabor. Bueno, es E-B-A, pero la pronuncian A, Ava. Pueden pronunciarla I, pueden pronunciarla I, o pueden pronunciarla I o E o I, de cualquier modo. La letra I algunas veces es pronunciada I, algunas veces I y algunas veces I. El francés usualmente pronuncia la letra I como I, depende de cómo la pronuncien. Ahora, este hombre era un Peter o Pater. ¿Saben que el apóstol Pedro, el Peter, era un apodo? Y un apodo es un título designado, su ocupación o su rango. Era, sí, el apóstol principal, lo era. Ustedes saben que la mayoría de los protestantes no lo aceptarán porque dicen esto. Bueno, esto lo hace un papa, no puedo evitar si esto lo hace papa o no. Pedro fue el apóstol principal, Cristo lo apodó Pedro. Miren ahora en el diccionario bajo apodo y vena lo que es un apodo. Designa rango u ocupación y es un título y no un nombre. Ahora en Italia lo llaman papa. Un montón de gente llama a su padre varón, padre. Algunos lo llaman papá y algunos lo llaman padre. Cuando yo era un muchachito, yo llamaba a mi papá popa.
Cuando me hice más grande, me avergonzaba decirlo, porque todos los otros muchachos de mi edad estaban llamando a sus padres papá, así que comencé a llamarlo papá, y mis hijos siempre me llamaron papá, jamás me llamaron de otro modo, pero supe que mi padre llamaba a su padre padre y no popa. Pero él me enseñó a decir popa y yo enseñé a mis hijos a decir papá. Bueno, ustedes entienden todos los tipos de títulos y los chicos vinieron a tener, de todos modos, un lenguaje de su propiedad. Yo tuve el mío cuando era joven. Ahora, este Simón fue el pater de la religión de los misterios, una religión pagana. Entonces Simón mismo creyó. Noten ahora, aquí estaba Felipe yendo allí, predicando el reino de Dios y las cosas concernientes a Cristo, y Simón creyó. Ahora quiero que lo noten. Y cuando fue bautizado, continuó con Felipe y se maravillaba de los milagros y señales que hacía. Ahora él creyó y fue bautizado. ¿Fue convertido? ¿Lo fue? Quiero que lo miren en su propia Biblia. Miren ahora aquí un poco más adelante. Este hombre Simón entonces. Bajemos al versículo 18. Y cuando Simón vio que a través de la imposición de manos de los apóstoles era dado el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Trató de comprarlo y dijo: dadme también este poder, que a quien quiera que yo imponga las manos pueda recibir el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios puede ser comprado con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Parte ni suerte significa que estaba tratando de ser apóstol. ¿Saben de uno de los discípulos que había estado con Cristo y se convirtió en traidor? Judas Iscariote. Tuvo a uno. Es llamado diablo en un lugar de la Biblia. Entre sus propios discípulos se convirtió en contra de Cristo y era el tesorero quien llevaba el dinero. Algunas veces el tesorero es el único que va mal. Pienso que hoy tenemos un tesorero en la iglesia que no es así. Pero no obstante, en el capítulo 1 de Hechos leerán que antes del día de Pentecostés había otros 2 que habían estado con los 12 todo el tiempo, pero no eran llamados apóstoles, pero habían estado todo el tiempo con ellos, con Cristo, y alternaban y oían todas las instrucciones y enseñanzas de Cristo, y uno de ellos iba a ser nominado para tomar el lugar de Judas Iscariote, así que aún hubiese 12 apóstoles, y echaron suertes para que Dios les mostrase a quién de los 2 había escogido Dios, y Matías fue escogido. Ahora echaron suertes, así que pudo tener parte en el apostolado. Parte y suerte, ¿lo entienden? Y dijeron: Pedro le dijo a este Simón: no tienes parte ni suerte. Estaba tratando de ser un apóstol y se hizo a sí mismo el apóstol y comenzó la Iglesia Católica Romana y fue el primer papa. No Simón, el hijo de Jonás, quien era llamado Pedro, a quien Cristo llamó Pedro, sino este hombre era el único que la comenzó y es la religión de los misterios que cambió su nombre a cristianismo. Esa es la verdad, así Dios, ayúdame. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto a la vista de Dios. Por lo tanto, arrepiéntete. No se arrepintió. Ahora él creyó, fue bautizado. ¿Cuántos de nosotros hemos creído y sido bautizados, pero no nos hemos arrepentido y no somos mejores que este Simón el hechicero, quien embrujaba a la gente con su hechicería? Ahora, aunque era un hombre engañado, este Simón solo creyó lo que se le había enseñado desde niño, creció creyendo. Esa es la manera en que es el mundo, Dios lo sabe.
Aún este Simón va a venir en el juicio y va a encontrar cuán equivocado estaba. Va a encontrar que Cristo murió para pagar por sus pecados y quizá le será dada una oportunidad en el juicio. Pero no fue convertido, no entonces y en aquel tiempo no fue llamado. Y todo el que en este tiempo no es llamado, esta es la cosa, no lo son. Así, arrepentimiento y fe son las dos condiciones, y justamente fe y bautismo solamente no son suficientes, solo ser bautizado. Así, el fundador de la iglesia falsa, que es llamada en la Biblia iglesia falsa, creyó y fue bautizado. Tomemos ahora un caso de la historia, y quiero que pase solo una página o dos aquí en la Biblia. Hechos 9 y comenzando con el versículo 1. Vayamos a uno o dos casos de la historia para mostrarles, por medio de ilustración, lo que toma una verdadera conversión. Juzguen ahora por sí mismos, porque se nos dice que nos examinemos justo antes que la Pascua venga. Ahora, este es. Su nombre era Saulo de Tarso. Su nombre posteriormente fue cambiado a Pablo y fue hecho apóstol. Pero originalmente el apóstol Pablo era Saulo y estaba en contra de los cristianos. Estaba tratando de tenerlos muertos, quiso matarlos y aún... Bueno, déjenme leerlo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino... Este es un camino de vida, es un cambio a un nuevo y diferente camino de vida. Arrepentirse significa arrepentirse del camino de vida que han estado viviendo y están cambiando a un nuevo camino de vida. Esto es lo que significa arrepentimiento, darse la media vuelta e ir por el otro camino, admitir que han estado mal. Los trajese presos a Jerusalén. Estaba respirando muerte. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, la ciudad de Damasco, ahora esta es la ciudad más vieja en el mundo hoy, que aún hoy permanece como ciudad. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. De repente se dio cuenta que había estado mal, todo lo que había estado haciendo. Estaba tratando de perseguir y aún entregar a los cristianos para que fuesen muertos, y los había matado. En su corazón los había asesinado. Ahora supo que Dios lo había batido, y de repente se dio cuenta cuán mal estaba. Aquí está un cambio de corazón y un cambio de curso. Dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a cambiar mi curso. ¿Qué quieres que haga? Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Estaba ayunando, en realidad estaba abatido. Fue una experiencia por la que pasó. De repente se dio cuenta cuán mal estaba.
En la primavera de 1927, después de 6 meses de muy profunda investigación, comencé a darme cuenta cuán mal había estado y que todo a lo que aspiraba y todo lo que había hecho hasta aquel tiempo iba en la dirección errónea y tuve que cambiar el curso entero de mi vida. Tuve que dejar todo a lo que aspiraba. La primera cosa que pensé: ¿qué van a pensar mis antiguos asociados de negocios? Porque no tenían respeto a la religión. Eran hombres de negocios, no creían en la religión. Tuve que dar todo lo que soñaba y en lo que tenía esperanza, y fui llevado a la pobreza. Y después de que estaba ganando $250,000 al año y solo tenía 28 años de edad. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ahora es Ananías quien está oyendo esto, y era Dios hablándole, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este. Noten que Dios es quien escoge. Ustedes no son voluntarios. Dios escoge a quienes está llamando para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Dios me mostró en la primavera de 1927 las cosas que yo iba a sufrir, y las he sufrido, créanme. He tenido que sufrir por Cristo y por la verdad más que alguno de ustedes, hermanos. Ninguno de ustedes ha tenido que sufrir como yo, y justo ahora estoy teniendo que sufrir en maneras que no saben. Satanás me está golpeando de varias direcciones diferentes a la vez. Lo supe cuando me estaba dando a mí mismo a Cristo y a una vida cambiada, admitiendo cuán mal estaba y cuán mal había estado, y que iba en la dirección errónea. Supe lo que Jesús dijo: si ellos a él lo persiguieron, nos perseguirían a nosotros por seguirlo a él. Nunca antes había sido perseguido. Tuve mis preocupaciones financieras y algunas veces preocupaciones, pero también había sido financieramente exitoso, y por el tiempo en que tenía 28 estaba ganando lo que al valor del dólar de hoy serían $250,000. Supongo que es $1/8 de libras. Es un montón de dinero para un hombre joven de esa edad. Y todo se me quitó, y Dios me desafió, y tuve que comprobar si hay o no un Dios. Dije: bueno, he sido traído a creer que hay un Dios. Comencé entonces a decir: bueno, ¿cómo lo sé? Jamás lo comprobé, y fui desafiado acerca de la evolución, y así comencé a estudiar la evolución, y pronto aprendí que si creen en la evolución, no pueden creer también al mismo tiempo en Dios. Simplemente no pueden. Si dicen que pueden, no entienden la evolución. Los promotores de la teoría de la evolución de Darwin, Huxley y Haeckel no creían en Dios. ¡Para nada! Tuve que comprobar que la evolución es falsa. Lo comprobé por mí mismo, y tuve que comprobar la verdad.
Para mí significaba dar la vuelta y vivir un camino de vida diferente por el resto de esta vida y después por toda la eternidad. Si iba a vivir por la eternidad, ustedes no pueden vivir eternamente a menos que vivan el camino de Dios. De otra manera, van a arder en ese infierno de fuego. Va a haber abundancia de lloro y crujir de dientes y abundancia de darse cuenta de lo que ha sucedido y de lo que pasaron por alto cuando se les dio. Entonces no va a ser tan fácil. Pablo físicamente no fue torturado, mas fue abatido, y de tal manera se dio cuenta de que éste era Dios hablando y que había estado peleando contra Dios, y se rindió y dijo: ¿qué quieres que haga? Y lo haré. En ese tiempo se rindió, se arrepintió, lo hizo. Espiritualmente fue abatido en su mente. De repente se dio cuenta de que estaba mal en su actitud, mal en su intención, mal en la manera en que estaba viviendo, mal en lo que estaba haciendo. Estaba persiguiendo cristianos, pero lo estaba haciendo con gran celo, gran energía y ese empuje. Así, Dios le dio la vuelta al otro camino y empezó a ir por el otro camino, yendo por el camino de Dios, y se convirtió en un apóstol muy grande. Tuvo que rendirse y lo hizo. Ahora no llegó a su propia bondad y vio el camino de Dios y dijo: «Oh, acepto este camino. Soy tan bueno que lo aceptaré e iré con esta doctrina y con este camino». Oh, no. Tuvo que ver que estaba mal y yendo en la dirección errónea, haciendo precisamente lo opuesto de lo que debería haber estado haciendo. Y aquellos a quienes había perseguido, los tuvo ahora que amar e ir a ayudarlos y hacer lo mismo que ellos. Ahora yo fui abatido de una manera diferente, pero tuve que dejar lo que yo había estado mirando. Tuve que cambiar mi vida y no fue fácil, y supe allí que iba a haber persecución y la ha habido abundantemente, y aún está allí. Fui azotado, derrotado, conquistado. Tenía un montón de autoconfianza. Yo era un hombre joven hinchado. En realidad era bueno y lo sabía. Había sido exitoso, había hecho negocios con los presidentes y principales del consejo en las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, y las cabezas de los bancos más grandes en Wall Street, Nueva York, en South LaSalle Street, en Chicago, la calle financiera de Chicago. Pensé que iba a ser como uno de ellos. Fui capaz de codearme con este tipo de gente. Tuve que dejar todo esto e ir por el otro camino. Jamás esperé algo como esto. Mi vida tenía que volverse en una dirección diferente. ¿Se ha volteado su vida en una dirección diferente? ¿Ha admitido que estaba mal? ¿Ha llegado al camino de vida cambiado? Esto es lo que necesitan examinar antes de tomar la Pascua, y si no lo han hecho, necesitan hacerlo ahora y después. Significa una vida nueva, una mente nueva, una meta nueva. Tienen una nueva meta hacia la que se están dirigiendo, como dijo el apóstol Pablo, olvidando las cosas que están detrás. Cristo ha pagado el castigo por todos sus pecados y todo, así que no pueden olvidarlo. Y ahora van por una nueva meta y se impulsan hacia la marca, al premio del alto llamamiento en Cristo Jesús. Y esto es lo que se nos dice que hagamos. Me pregunto tan a menudo en mi ministerio, ¿cuántos en realidad han sido conquistados? ¿Cuántos han tenido que pasar por algo y han sido realmente azotados y se han rendido a Dios antes que se hayan convertido en realidad y realmente cambiados en sus vidas y admitiendo que han estado mal? ¿Pueden admitir cuándo están mal?
Yo tuve que admitirlo, hermanos. He tenido que admitir que los malguié por 40 años. Malguié a la iglesia entera por 40 años sobre el día de Pentecostés. Ahora Dios dice en la Biblia, cuenten desde un cierto día. No entiendo hebreo, tuve que leer la Biblia en inglés. Fui por cada traducción de la Biblia en inglés y todas dicen que cuente desde un cierto día y conté correctamente. Cometí un error en que estaba mal y finalmente encontré que en realidad no era yo quien estaba mal, los traductores estaban mal y todos los traductores estaban mal, no cuentan desde ese día, cuentan comenzando en ese día. Esa es toda la diferencia, un día diferente. Así hace que Pentecostés venga un día más pronto de lo que yo pensaba, aunque yo contaba correctamente. Pero tuve que confesarlo delante de ustedes y cambiar todo aquí en Inglaterra. Toda la gente en todos los Estados Unidos, de todo Canadá, Australia, Sudáfrica. Tuve que decirles que yo había estado mal. Lo siento, vamos a cambiar. Muéstrenme ahora en algún lugar que yo estoy mal y cambiaré. ¿Lo harán? Ahora no deberían de admitirlo si no estuviesen mal, pero cuando lo están, deben estar dispuestos a admitirlo. Me gustaría leerles un poco de uno de los salmos. Han oído que el rey David de Israel fue un hombre conforme al propio corazón de Dios. Ustedes saben lo que la mayoría de la gente piensa y han hecho algo malo que no puede ser bueno. Están mal. No se dan cuenta que Cristo murió para pagar la pena de sus pecados en lugar de ustedes, que si están dispuestos a cambiar, a ir por el camino de Dios, que el pasado entero puede ser enterrado y pueden olvidarlo. Pero tienen que hacer ese cambio y darle la vuelta a nueva vida. No tienen que preocuparse acerca del pasado si en realidad cambian para iniciar un camino diferente de vida. Ahora tomen a David. David había visto a una hermosa mujer tomando un baño, la vio sin ropa alguna y tenía un cuerpo muy hermoso. Así él era el rey, así que le dijo a alguno de sus hombres, tráela aquí, búscala, la quiero. Hermosa dama, hermosa mujer. Era la esposa de otro hombre, pero no parecía molestarle por un minuto, así que cometió adulterio con ella. Se embarazó, iba a tener un bebé, y su esposo estaba lejos peleando en el ejército. David se dio cuenta de que estaba en problemas, tuvo que hacer algo, trató de cubrirlo, no se arrepintió, solo quería cubrirlo. Así que envió y le dijo al general de su ejército que enviase al esposo de esa mujer un rato a casa en un permiso de 2 o 3 días. Él esperaba que fuese y durmiese con su esposa y después pensaría que el bebé era suyo. Pero el hombre no compró eso. Dijo, no, mis compañeros están allí durmiendo al aire libre. Dijo, no voy a meterme en la cama con una esposa cálida y agradable y disfrutar cuando ellos no pueden dormir con sus esposas. Y durmió toda la noche en el umbral fuera de su casa. Y ahora David estaba realmente asustado. Dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Dijo, me van a echar la culpa. Así, ahora envió una nota por mano de ese mismo hombre. Era Urías. ¿No es así? Y envió una nota con él al general de su ejército y dijo, ponme a este hombre en el frente de la batalla, donde seguramente será muerto. Y así fue, y dejó viuda la mujer, y David se casó con ella. Y Dios envió a Natán el profeta a decirle a David lo que había hecho. Y ustedes saben, David no se había dado cuenta cuán mal estaba hasta que Natán habló con él.
David finalmente despertó y se dio cuenta cuán mal estaba. David tuvo que estar dispuesto a admitir que estaba mal. ¿Ustedes admiten cuando están mal? Noten el Salmo 51. Es lo que David estaba orando. Oh, déjenme ver. No sé si necesito leer todos los versículos. Los primeros 3 versículos. Y después el versículo 10. Es todo lo que necesito. Clamó a Dios con su oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. No puedo leerlo con mi lupa. Oh. Borra mis rebeliones. Ahora está confesando que fueron transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ahora el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la manera en que necesitamos orar a Dios, y David puso su corazón entero en esto. Ahora, otra vez, Dios le dijo a David. David iba a levantar un censo de Israel, y Dios le dijo que no lo hiciese. No quiero que levantes un censo. Bueno, le dijo a la cabeza de su ejército, ve adelante y toma un censo. Toma a todos tus hombres para hacerlo. Y el general de su ejército le dijo a David, sabes que Dios te dijo que no, que te mandó que no lo hicieses. ¿Cómo es que te vas a atrever a desobedecer a Dios? Y David dijo, ve adelante y hazlo y obedece mi orden. Ahora, Dios en realidad castigó a David por esto, y después David una vez más se arrepintió. Si nosotros, que somos cristianos en la iglesia, cometemos un pecado, aun después de que nos hayamos arrepentido y después resbalamos y caemos y hacemos algo malo, pero confesamos nuestros pecados, lo leen en Primera de Juan, el capítulo 1, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Y no solo a nosotros, si leemos adelante, continúa en el capítulo 2, pero aquellos del resto del mundo, así como aquellos de nosotros en la iglesia. Así, aunque estamos en la iglesia, cometemos pecado, pero cuando lo hacemos tenemos que confesarlo y arrepentirnos y aún cambiar, regresar. Debemos tener nuestros corazones rectos con Dios. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo, y debemos de estar todo el tiempo de acuerdo con Dios y Cristo. Ahora, si toman Efesios, el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabían que estaban muertos? Y si se han arrepentido, si han admitido cuán mal estaban, si han cambiado su vida entera para ir en un camino de vida diferente y para vivir el camino de vida de Dios, entonces, en este sentido, ya no más están muertos. Pero espiritualmente estaban muertos, no físicamente, solo espiritualmente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás está trabajando en los hijos de desobediencia, aquellos que están pecando. Y ahora, finalmente, los dejaré con un versículo en 2 de Corintios 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Y como les leí en el capítulo 11 de Primera de Corintios, dice que nos examinemos a nosotros mismos, pero dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Así que se nos manda tomar la Pascua. Así, deseo poder estar aquí para tomarla con ustedes, pero como lo dije antes, estaré en Jerusalén. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y necesitamos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros que no lo estamos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y necesitamos examinarnos para estar seguros que no lo estamos. Bueno, quise traerles este mensaje y quise agitarlos un poco para pensar y para examinarnos a nosotros mismos. ¿Están dispuestos a admitir cuando están mal? ¿Lo han admitido? ¿Han hecho un cambio a un camino diferente de vida? Es un camino diferente de vida. Esto es todo de lo que se trata. Ahora, la próxima vez, quiero hablarles si debería haber una iglesia y cuál es el significado de la iglesia y el propósito y si hace alguna diferencia si hay o no una iglesia. Este es otro tema al que quiero llegar la próxima vez. Estoy hoy un poco cansado y así no les quitaré más su tiempo. Así que espero verlos otra vez y creo que la reunión en 2 semanas será en Manchester. Ahora no he ido a Manchester por algunos años. Estaré contento de estar aquí otra vez. Espero ver aquí a la mayoría de ustedes en 2 semanas.